Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a mis respuestas de fertilidad. Yo soy Stéphanie Tout le Monde, soy coach en fertilidad, propongo un acompañamiento emocional de los tratamientos de fertilidad y hoy seré vuestra moderadora para esta presentación en la que vamos a hablar de los add-ons en la FIV para ayudaros a tomar decisiones informadas para vuestras necesidades individuales. Y para esto contamos con la presencia de la doctora Alejandra García Villalba. Bienvenida y gracias por estar aquí. Gracias como siempre a vosotras, que sois un encanto y que ayudáis tanto con estas presentaciones, contando con nosotros. Tú eres la directora médica de Vida Fertility en Alicante. Sí, tenemos 2 clínicas a día de hoy, una está en Madrid y yo estoy aquí en Alicante como directora médica y nada, encantada, cualquier cosa podéis contactar con nosotros. Muy bien. Muy bien, pues antes de empezar, si os parece, simplemente quería hacer una pequeña introducción muy rápida, porque como sabéis, estos webinars están propuestos por la Sociedad Europea de Fertilidad y os queremos presentar este programa de certificación que ha desarrollado la Sociedad Europea de Fertilidad, que se llama el Programa de Certificación en Atención Centrada en el Paciente. Es una certificación internacional que destaca las clínicas que van más allá del acompañamiento médico y que acompañan a los pacientes pues, en todas las etapas, les apoyan a nivel emocional en todas estas etapas, ¿no? Entonces, miran cómo las clínicas se comunican con los pacientes, cómo les apoyan en cada etapa del tratamiento, cómo les tratan también con cuidado, con respeto, con honestidad. Y el objetivo de esta certificación es ayudar a los pacientes a identificar estas clínicas pues, que van más allá de la parte médica. Entonces, dicho esto, ya volvemos a pasar al webinar en sí. Os cuento un poco cómo va a ser para los que están aquí por primera vez. Entonces, la doctora García Villalba va a hacer su presentación sobre el tema que nos toca hoy. Durante la presentación podéis hacer las preguntas que queráis en el chat, ¿vale? Tomaremos el tiempo al final de la presentación de contestar a todas vuestras preguntas. La presentación, como veis, está grabada, pero vuestro anonimato está respetado en cada momento y gracias a la plataforma ClickMeeting, pues colgaremos a partir de mañana, colgaremos el replay de la presentación en la plataforma de mis respuestas de fertilidad. Pero sobre todo, que no dudéis en hacer preguntas, porque la idea es, obviamente, tener esta presentación, pero sobre todo que podamos, o sea, que la doctora, yo no, pero la doctora que pueda contestar a todas vuestras dudas y preguntas sobre este tema, sobre vuestro proceso, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo os voy a dejar, voy a desconectar cámara y micrófono, os dejo con la doctora y estoy aquí detrás en backstage si necesitáis cualquier cosa y vuelvo para lo que es la sesión de preguntas y respuestas. Vale, bueno, pues nada, encantada. Muchas gracias por contar otra vez de nuevo con nosotras. Y bueno, vamos a hablar de un tema muy interesante que son los add-ons en fertilidad, ¿no? O en fecundación in vitro en concreto. Y vamos a ver un poquito qué podemos mejorar en nuestra fecundación in vitro para obtener los mejores resultados que hay a día de hoy que pueda beneficiarnos en nuestro ciclo, ¿no? Entonces, esto, la idea es un poco como ha comentado Stephanie, un poco que hagáis preguntas, que sea lo más posible, lo más cercana posible y comentaros sobre todo todas las últimas novedades que existen en un tratamiento de reproducción asistida que a veces incluso no se proponen o no se comentan a los pacientes y muchas veces pues después alguien os lo comenta y bueno, yo creo que es importante informar de todas las posibilidades que tenemos y luego decidir conjuntamente con el médico que lleve vuestro caso, ¿no? Bueno, entonces vamos a comenzar con
que el tratamiento, bueno, un tratamiento de fecundación in vitro a día de hoy pues sabemos que consiste en poder conseguir todos los ovocitos que una mujer activa en ese ciclo, ¿no? Porque hay una activación que va por oleadas y entonces intentamos conseguir el mejor ciclo posible en el que los folículos estén los más sincrónicos posibles, que para eso también hay add-on como el priming de estrógenos, que todavía no está demostrado 100%, pero podríamos utilizarlo en baja reserva ovárica y entonces conseguir todos esos folículos que hemos activado. Hay mujeres o pacientes que cuando yo estoy en la consulta me preguntan qué opciones tengo, ¿no? En ese sentido para poder, pues, poder obtener más ovocitos, porque vemos 4, pero me gustaría tener más, ¿no? ¿Qué opciones tengo? El tratamiento va a hacer que tenga más, el tratamiento no va a hacer que aparezcan nuevos, sino va a hacer que esos que hemos activado pues crezcan y se desarrollen correctamente. Entonces, sí que a día de hoy existe en la primera etapa, como vemos en esta diapositiva, pues existe un tratamiento en el que podemos instilar o pinchar en el ovario el PRP, que el PRP es plasma rico en plaquetas que podemos obtener de nuestra sangre. Lo podemos instilar o pinchar en el ovario mediante una punción ovárica previamente a nuestra estimulación y en algunos estudios se ha observado que hay mujeres que eso puede hacer que aparezcan pues 1 o 2 o 3 folículos más y puede incluso aumentar la antimuleriana. Esto es muy importante saber que a día de hoy no está demostrado científicamente que aumente el recién nacido vivo en casa porque los estudios son muy heterogéneos a nivel de los PRPs que se utilizan. Hay diferentes tipos de PRP, también hay diferentes tipos de formas de instilarlo, hay diferentes pacientes, ¿no? No es lo mismo hacer ese PRP que funciona en una chica de 35 años que en una mujer de 43. Entonces, bueno, es una opción que podemos tener, pero siempre a mí me gusta que os digan la verdad y que no lo llamemos como se llama erróneamente en algunos casos, rejuvenecimiento ovárico, sino que es una alternativa más que podemos utilizar y que en algunas mujeres, pues de hecho, sí que podemos obtener algún otro folículo. Yo creo que si seleccionáramos grupos de mujeres, incluso podría aumentarse esa tasa de recién nacido vivo en casa. Entonces, bueno, esto es una opción que mujeres que tienen baja reserva podemos utilizar antes de realizar el primer ciclo de estimulación de fecundación in vitro o cuando vamos a proponer 2 ciclos porque tenemos poquitos óvulos, pues también podemos realizar esta técnica en medio de las 2 estimulaciones. Por otro lado, ahora pues ya tenemos nuestros ovocitos, hemos realizado incluso un PRP o no, dependiendo y siempre valorándolo con vuestro médico, hemos conseguido esos ovocitos mediante la estimulación ovárica. Y ahora, ¿qué puedo yo hacer en el laboratorio? ¿No? Bueno, esto es un poco lo que hemos comentado. ¿Qué podemos hacer en el laboratorio para mejorar la fecundación? Para que yo ya tengo los óvulos, los biólogos ya tienen los óvulos y ahora el gran desconocido que muchas veces sabemos es el semen. Entonces, ¿qué podemos hacer para mejorar que mi óvulo se fecunde y para mejorar que el semen sea lo mejor posible? La técnica normalmente utilizada para la selección para poder seleccionar los espermatozoides que morfológicamente son mejores es el SWIMAP, que es una centrifugación y mediante el microscopio pues los biólogos seleccionan el espermatozoide que morfológicamente sea mejor. Pero es cierto que hay pacientes, sobre todo incluso con la edad, en grandes fumadores, incluso pacientes que tienen un semen normal, pueden tener el ADN dentro del espermatozoide fragmentado. Entonces, esto es muy importante porque cuando utilizamos un espermatozoide que lo vemos muy bonito morfológicamente por fuera, si el ADN está fragmentado, cuando lo microinyectemos, lo introduzcamos dentro del ovocito, puede o no fecundar o no va a dar lugar a lo mejor a un embrión, normalmente suele pararse en el proceso. Entonces, es muy importante que aquí sepamos y nos informen que a día de hoy existen técnicas, como puede ser, por ejemplo, pues el Sperm Slow, el MAX, que pueden servir para disminuir esa fragmentación o un poco más, más novedoso es el SIMOT o los microfluidos, que intenta copiar los pHs y los fluidos de la mujer para que el espermatozoide que tenga el ADN fragmentado quede por el camino. Entonces, es una técnica que va a ayudar tanto si la fragmentación está dentro de los parámetros normales como si la fragmentación está más elevada de lo normal, ¿no? Entonces, muchas veces si queremos mejorar los espermatozoides biólogos, pues es una técnica que podemos realizar. Y luego hay otras más específicas como pues el IMSI, que a veces en teratozospermias severas pues podemos utilizar una ampliación para seleccionar mejor que esa morfología sea correcta de los espermatozoides y seleccionar el mejor espermatozoide.
Entonces, bueno, esto a día de hoy yo creo que en un futuro incluso todo el mundo realizaremos seguramente pues microfluids o SIMOD, porque es una técnica muy novedosa que incluso en las últimas publicaciones de los congresos europeos, de la ESRE, por ejemplo, se ha visto que incluso puede aumentar la tasa de euploidía, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque cuando contamos con pocos óvulos, pues no podemos coger un espermatozoide que aunque sea bonito por fuera o morfológicamente bueno, no sea cromosómicamente bueno, ¿no? Porque esté fragmentado ese ADN. Bueno, luego tenemos las técnicas, luego ya lo hemos microinyectado y ahora pues dónde vamos a colocar nuestros embrioncitos, ¿no? Dónde vamos a poder ver que esos embriones, pues las divisiones sean correctas. Hay diferentes tipos de incubador, ¿no? Nosotros tenemos los incubadores y entonces, bueno, a día de hoy hay incubadores que nos dan el vídeo, que nos incluso tienen inteligencia artificial y nos dan información sobre los embriones y esto ayuda mucho a los biólogos y a los ginecólogos, a los médicos, a poder observar cuándo el embrión se ha dividido correctamente, cuándo el embrión se para, en qué momento se ha parado, si ha hecho blasto o no ha hecho blasto. Podemos ver mejor los tiempos de las divisiones celulares, que eso es muy importante, incluso, pues, por ejemplo, el Geri, el Embryoscope, el ESCO, y nos permite no tocar los embriones. Anteriormente, hace muchos años, o en algunas clínicas que cuentan con ellos, que no quiere decir que sean malos, cuando tú fecundas, metes el embrioncito en un incubador y a lo mejor no lo tienes que estar sacando para ver la fecundación, sacándolo para ver cómo se encuentra, cuál es la calidad en día 3 o directamente sacarlo en día 5. Entonces, aquí lo que te permite incluso a nivel remoto, sin tocar el embrión y sin cambiar las condiciones térmicas de ellos y sin cambiar las condiciones de ambiente, ver cómo se está dando, si es correcto, si no es correcto. E incluso, ya digo que hay algunos que nos ayudan a ver a calidad igual puesta por nuestros biólogos, si por ejemplo, el incubador nos dice que los tiempos de división han sido mejor de uno de ellos y los dos tienen la calidad, por ejemplo, morfológica AA, pues seguramente nos apoyaremos en ello para poder seleccionar el mejor embrión para poner a nuestra paciente. Y bueno, esto nos permite, como hemos dicho, pues seleccionar el mejor embrión, ver las divisiones, ver dónde está fallando el ciclo. Si, por ejemplo, se detienen en día 3, a veces podemos pensar que puede ser una causa más espermática que una causa ovocitaria. Si los embriones no se han fecundado correctamente, pues incluso podemos utilizar, se han fecundado correctamente o no, podemos utilizar técnicas como no lo he nombrado, pero como el ionóforo de calcio para mejorar la fecundación ovocitaria en el siguiente ciclo. Entonces, bueno, nos da muchísima información. Yo creo que a día de hoy es algo muy valioso que todas las técnicas deberíamos de contar con ello porque aporta mucha información e incluso ayuda a los pacientes a poder en este proceso entender mejor qué ha ocurrido con sus embriones, qué ha pasado, los pueden ver y pueden entender mejor lo que le están transmitiendo tanto los biólogos como nosotros como médicos. Y bueno, luego ya teniendo ese embrioncito, ¿no? Pues sabemos todos, bueno, quien no lo sepa, se pone una calidad morfológica que es como de bonitos por fuera, ¿no? Si las células están iguales, si las divisiones han sido buenas, pues va de la A a la C. Entonces, bueno, pues lo mejor sería un embrión que tuviera la masa celular interna que va a dar lugar al embrión, al bebé, tuviera la A y la placenta, que son las células de alrededor del trofoblasto, pues tuviera también una A, ¿no? Entonces, el mejor embrión es un AA, pero luego pues ahí hay muchas combinaciones, AB, BB, BC. También tengo que decir que nuestros biólogos son bastante estrictos, entonces depende un poco de la clínica. Y cuando ya tenemos el embrión, pues en algunos casos, en mujeres pues normalmente mayores de 37 años o incluso o que tengan una alteración cromosómica de base, pues se recomiendan técnicas en las que se realiza una biopsia de ese embrión, se cogen 2 o 3 células de la placenta, de ese embrión, del trofoblasto, y se pueden analizar para saber si ese embrión es cromosómicamente normal. Esta es la técnica que más utilizamos a día de hoy en las clínicas, que es el PGT-A, ¿no? Eso es para saber que tiene una carga cromosómica normal, que no tiene un cromosoma de más, un cromosoma de menos, un trozo bastante grande de cromosoma que sea una delección que se pueda detectar por PGT-A. Pero ya si vamos a que la pareja o la persona o la mujer que está realizando el ciclo de reproducción asistida tiene un problema de un trocito, ellos mismos en su cariotipo, de un trocito pequeño de cromosoma, lo tiene en otro cromosoma, de lecciones pequeñas que a lo mejor el PGT-A no puede ver, se estudian como, por ejemplo, con el PGT-SR. ¿Vale? Para ver esas delecciones, esas inversiones, que a lo mejor tenemos que ser más exhaustivos en esos cromosomas en concreto. Y luego el PGT-M, en la misma biopsia podemos analizar los genes.
Para poder analizar genes, enfermedades genéticas y no cromosómicas, es importante saber que existen, necesitamos muchas veces pasar a una comisión médica ética si hay una penetración incompleta o si hay tratamiento para esas enfermedades genéticas, y si se cumplen pues, las premisas de que no hay tratamiento, se produce en gente joven, a día de hoy hay una penetración completa, pues ya podemos hacer ese PGTM valorando bien. Incluso a día de hoy la SEP nos ha hecho un listado sobre las posibles enfermedades que podemos realizar el PGTM sin pasar con la Comisión Nacional Ética, pero esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que siempre nos apoyemos en nuestros asesores, a nuestros abogados, a nuestros asesores de la SEP para detectar qué enfermedades deben de pasar esa comisión y también tener mucho criterio a nivel médico. Y bueno, estas son las diferentes opciones que podemos hacer en la biopsia del embrioncito. Y bueno, luego viene la siguiente parte, ¿no? Ya tenemos un embrión que hemos analizado, que es euploide o cromosómicamente normal, o que ya hemos analizado el gen porque yo tenía una enfermedad genética que no quería transmitir, o hemos hecho un PGTCR porque yo tenía una enfermedad cromosómica, y ahora viene el proceso de ponerlo, ¿no? Entonces, a nivel de la implantación, muchas personas pues hay que ver que el útero, ¿no? Que esté bien, que ese endometrio crezca correctamente, y aquí es donde existen varias opciones para mejorar esa tasa de implantación. Tenemos que ser críticos, tenemos que ser científicos, tenemos que decir a nuestros pacientes la verdad, y tenemos un poco que vuestro médico os informe si es necesario en vuestro caso, y si no lo es, por qué está proponiendo pues estos tratamientos, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues cuando tenemos un embrión muy valioso o la mujer ya tiene un fallo de implantación, podemos hacer biopsias endometriales para poder detectar las endometritis, que son las infecciones, para poder detectar cosas inmunológicas, para poder valorar la ventana de implantación. Y aquí es donde ahora hay un hallazgo muy importante en fertilidad, sobre todo para los endometrios que no crecen correctamente, que son endometrios refractarios, que miden menos de 7 milímetros, que es utilizar ese PRP que hablábamos para poner a nivel ovárico, que es el plasma rico en plaquetas, poder ponerlo a nivel endometrial. Entonces, se ha demostrado que mejora las tasas de implantación y que mejora los endometrios en mujeres en las que los tienen menos de 7 milímetros. A nivel de abortos o a nivel de fallo de implantación no está totalmente demostrado, porque como hemos dicho, incluso con lo del PRP ovárico, los estudios son muy heterogéneos, hay diferentes tipos de PRP, hay diferentes formas de hacer este rejuvenecimiento endometrial que no se debe llamar rejuvenecimiento, por ejemplo aquí pues lo hemos escrito así, pero no debemos llamarlo así. Entonces hay diferentes estrategias, ¿no? Por ejemplo, una de ellas es instilarlo subendometrial mediante histeroscopia y luego hacer instilaciones en diferentes días de tratamiento con estradiol. Hay veces que solamente hacemos instilaciones, entonces tenemos que ser cautos e informar bien a nuestros pacientes de que este tratamiento pues, es necesario si tiene un endometrio fino y está demostrado científicamente, y si no, pues puede mejorar seguramente las condiciones endometriales, pues mejorando la vascularización o aportando otras cosas incluso que desconocemos y que sí que en pequeños estudios con N pequeña pues ha visto que puede mejorar las tasas. Luego, a nivel también de la tasa de la implantación, simplemente dar una pincelada al decir que contamos, incluso a día de hoy ya se están investigando y contamos con medios que llevan citoquinas, que se ha visto que mujeres que tienen pues, fallo de implantación o abortos de repetición, utilizando esos medios en el día de la transfer, ¿vale? Como medio pues, en el que lo ponemos después al embrión cuando lo han descongelado o para descongelarlo, se ha visto que mejora los resultados, que mejora la tasa de embarazo y que puede pues, disminuir el fallo de implantación. Entonces, bueno, esto también para que lo sepáis es algo muy novedoso y por ejemplo, pues uno de ellos es, hay diferentes tipos de medios, ¿no? Pero GMFS, el Step 1 de Cooper, entonces, bueno, hay algunos medios que podemos utilizar a nivel de la transfer para poder mejorar la implantación. Y luego, como siempre, pues tenemos nuestra inteligencia artificial, que ya hemos visto que en algunos incubadores incluso la pueden tener incluida. Hay otros incubadores en las que inteligencias artificiales que podemos ayudarnos de ellas haciendo fotos de nuestros embriones, ya que tenemos esos vídeos, o podemos poner los vídeos y nos dicen cuál es el mejor embrión o cuál consideran que es el mejor embrión. A día de hoy también hay incluso programas que nos dicen cómo está yendo la estimulación de la mujer, contando con sus hormonas y viendo cuáles los tamaños de sus folículos. Incluso hay veces que hay ecógrafos que pueden contar con la inteligencia artificial que te hacen la medida ellos mismos y el volumen del folículo. Entonces, bueno, esto es muy importante. Por ejemplo, uno también de los más conocidos es el de hacer fotos a los folículos para criopreservación ovocitaria, que te dice cómo de bueno o qué calidad
visualizándola así morfológicamente, puede tener ese embrión y la probabilidad que pueda dar lugar a ese ovocito y la probabilidad que pueda dar lugar a un embrión. Entonces, bueno, creo que la inteligencia se está abriendo paso en fertilidad también y creo que, bueno, que es una herramienta muy útil también que nos puede ayudar a nosotros sin perder de vista el foco en el médico, en la confianza y en nuestra relación médico-paciente. Y bueno, como conclusiones, hay pues muchas técnicas que podemos recomendar, hay muchas cosas en fertilidad que debemos y debemos explicar y debemos ser sinceros con nuestros pacientes y comentarlos con ellos y poder tomar una decisión consensuada. Y como pone aquí, pues eso, no utilizarse en todos los casos, informarnos de ello, en qué nos puede beneficiar a nosotros en nuestro caso en particular y con ello pues tomar una decisión con vuestro médico. Y nada, hasta aquí la presentación. Muchas gracias. Si tenéis alguna pregunta o alguna duda, aquí estamos para responderlas. Muchas gracias. Es súper interesante, ¿no? Es una presentación que no vemos a menudo. Sí. Y es interesante. A ver, voy a poner así, nos vemos un poco mejor. Vale, entonces, hemos recibido algunas preguntas, las voy a leer, pero hay tiempo todavía. Si queréis escribir también preguntas en el chat, no dudéis en hacerlo. Son técnicas súper interesantes todas y creo que es importante conocerlas, ¿no? Para tomar decisiones informadas. Una pregunta, ¿el embrioscope o el tipo de aparato sigue siendo una opción o lo hacéis de manera casi sistemática hoy en día? En nuestra clínica es así sistemático. Prácticamente sí que en algún momento tenemos pues otros tipos de incubadores que no tienen vídeo, pero yo creo que en las clínicas que queremos estar a lo último de lo último, pues creo que sí que ya lo hacemos de forma sistemática. Es cierto que en algunos sitios pues tienen el incubador convencional, que no es malo y obviamente de toda la vida se ha utilizado, y tienen pues el embrioscope o el Geri, y entonces pues si va a haber muchas funciones y solamente tienen el Geri, pues lo quieren cobrar aparte, pero yo creo que a día de hoy lo deberíamos utilizar todos. O sea, siendo Sí, sincera. ¿no? Eso parece obvio que al final es un extra, pero que aporta tanto valor que al final vale la pena. Vale, yo tengo más preguntas, pero voy a leer las que hemos recibido y luego ya, si hay tiempo, de las mías. Vale, entonces, ok, la primera. Buenas tardes. Tengo 43 años, baja reserva ovárica, 3 y 2 folículos. Quiero hacer por lo menos un intento de FIP con mis propios ovocitos y he escuchado hablar de la técnica de Dual Stim. Y bueno, quiero saber qué opinas de esta técnica y no he entendido muy bien si se trata de 2 estimulaciones en 2 ciclos seguidos o 2 estimulaciones en el mismo ciclo. ¿Y cuáles serían las diferencias y las ventajas de cada opción y qué recomiendas? Vale, pues mira, en realidad el Dual Stim sí que lo que se intenta es hacerlo en el mismo ciclo, ¿vale? Es decir, hacer una primera estimulación empezando con la regla, obtener, pues, hacer una primera punción y luego en fase lútea continuar haciendo pinchados, ¿no? Entonces aquí hay diferentes protocolos, puede ser a los 3 días, a los 4 días, entonces seguir con medicación, igual que con la que habíamos empezado, pues con FSH y LH, y hacer una punción pues otros 10 días después, pero intentar hacerlo en el mismo ciclo, ¿vale? Esto es lo que llamamos de nosotros siempre Dual Stim, ¿vale? Es beneficioso para algunas mujeres en las que los folículos, pues hay baja reserva ovárica, los folículos son asincrónicos o intentas obtener folículos de esa fase lútea porque se ha visto que las oleadas en realidad no es cierto que sean cada mes o cada con la regla, sino que incluso vienen y puedes recaptar folículos de ese mismo ciclo en esa fase lútea. Entonces, esto es una técnica que a mí me gusta para baja reserva ovárica, pero también creo que hay que saber cuándo hacerla. Es decir, hay mujeres en las que si no hay folículos pequeños, si no está viendo que aparecen folículos pequeños o ha hecho un cuerpo lúteo hemorrágico de la primera punción, que puede ocurrir, y no ves nada, para mí personalmente yo no recomiendo hacer el Dual Stim. O sea, creo que venderlo de entrada lo puedes proponer a la paciente y decirle, mira, vamos a hacer un primer ciclo, creo que en ti te puede beneficiar el Dual Stim, creo que podría ser una opción buena para ti, pero a la misma vez
ocurre algo que después de la punción, pues tus ovarios, has hecho un cuerpo lúteo, tienes un quiste de 4 centímetros, ¿no? Que puede ocurrir fácilmente y no hay pequeñitos y yo qué sé, o tienes líquido libre, lo que sea, yo no haría un dual stim, o sea, creo que tiene que tener su sentido. Es cierto que hay mujeres que ocurre que en baja reserva ovárica a veces hay 2 o 3 folículos que crecen muy rápido y luego hay como 3 o 4 chiquitines. Entonces es intentar recuperar estos e incluso nuevos que aparezcan en esa misma fase lútea. Lo ideal es hacerlo en un ciclo. Cuando apareció el dual stim, la idea es que la mujer pudiera conseguir más ovocitos en menos tiempo. ¿Vale? Entonces lo normal es en un ciclo. Luego 2 estimulaciones seguidas también tiene su sentido porque hay veces que una primera estimulación puede servir como priming o puede hacer que en una siguiente aparezca alguno más o que los ovarios se estimulen un poquito mejor. Esto no está demostrado 100%, pero bueno, es algunas veces utilizamos esa técnica y hacerlo seguido pues puede darnos ese beneficio, ¿vale? Entonces, son cosas distintas. Vale. Ok, sí, son cosas distintas. El objetivo también de hacer en 2 ciclos, bueno, el objetivo es el mismo, es conseguir más ovocitos para obtener el máximo número de embriones posible. Exacto. Claro, cuando lo haces 2 funciones en 2 ciclos distintos, hay veces que en algunas clínicas congelan ovocitos, en mi opinión, congelan ovocitos, siguen hacen otra estimulación y entonces descongelan estos y fecundan todos juntos. Porque realmente nosotros, si tenemos un embrión congelado, si no sabemos el PGTA o no vamos a hacerlo, podemos seguir adelante y hacer otro segundo ciclo. Pero si tenemos un embrión euploide, no deberíamos de generar nuevos embriones. ¿Vale? Si tenemos un embrión sin PGTA, la mujer debería de ponérselo antes de generar nuevos embriones. Eso por ley, porque la ley considera que es vida, entonces realmente no puedes estar generando 8 embriones porque sí, ¿no? Entonces, son técnicas que hay que tener cuidado, hay que hacerlas, pues, recomendar pues, ¿no? Poco a poco y dependiendo del caso, siempre se puede justificar en mujeres con reserva ovárica, obviamente, si hay un comité médico que justifica que se ha creado un embrión porque tiene otro congelado que no tiene PGTA y la mujer tiene ahora mismo 44 años, la probabilidad de que ese embrión no sea bueno es baja, pues obviamente se puede médicamente valorar, pero realmente por ley no podríamos hacerlo. Vale, ok, está claro. ¿Recomienda el PGTA en casos de ovodonación? El médico dice que no es necesario porque el donante es joven, pero ya he pasado por varios abortos y quiero limitar al máximo los riesgos. Mi pareja tiene seminograma normal. A ver, nosotros, es verdad que en la ovodonación en realidad las mujeres son menores de 35 años, ¿no? Entonces nosotros de entrada en una ovodonación o en una mujer que venía a nuestra consulta con 35 años no recomendaríamos un PGTA, ¿no? Está como en el límite, es decir, con 20 años, con 25 años no te lo recomendaríamos. Ahora bien, es cierto que mujeres que han tenido abortos de repetición, que llevan mucha medicación inmunológica, que ya supone mucho estrés, están pinchando heparinas, están pinchando a lo mejor pues Prolutes o incluso cosas inmunológicas que ya cuestan económicamente mucho y también es muy incómodo para ellas, cuanto más azúcar, más dulce. Es decir, no olvidemos que aunque la mujer tenga 25 años, pues existe un 10% de posibilidades de que el embrión no sea bueno. Entonces, en ese sentido, si ella quiere o lleva algún otro tratamiento porque ha tenido abortos, creo que es una buena opción. Yo a veces el PGTA en ovodonación lo recomiendo cuando, pues eso, cuando la mujer a lo mejor tiene muchos tratamientos inmunológicos de base, ha pasado por muchos abortos y no quiere correr el riesgo, ha tenido que hacer a lo mejor una interrupción legal del embarazo por una alteración cromosómica y para ella supondría un estrés muy grande volver a tener esa opción, volver a poder obtenerlo. Entonces, no se recomendaría de entrada porque las mujeres son menores de 35 años, incluso una paciente no se lo recomendarías, pero creo que, bueno, que puede aportar y que sí que es importante también tenerlo en consideración. Bueno, es como has dicho al final, ¿no? Es personalizar todo en función de la situación de cada uno, del histórico, de los tratamientos. Vale, perfecto. Otra pregunta, consejos para mejorar la calidad espermática. Mi pareja en cuestión de medio año de tener un esperma aceptable para poder concebir y ahora mismo es imposible, 0% móviles. Ostras. Pues a ver, realmente a día de hoy para mejorar la calidad espermática tenemos pues las vitaminas, ¿no? Los antioxidantes, pero no hay nada mágico que podamos dar. Es cierto que pasar de medio año de tener un seminograma normal a ahora tener 0 móviles, ahí tiene que suceder algo. O sea,
puede ser que haya cambiado mucho o incluso hay algunos tratamientos como los antidepresivos o incluso tratamientos para el pelo o incluso, por ejemplo, gente que se pueda pinchar testosterona para ir al gimnasio, todo eso puede afectar y puede incluso quedarse sin espermatozoides. Entonces es muy importante hacer una valoración a nivel de la historia clínica del paciente para saber si hay algo que pueda estar causando que haya cambiado tanto el seminograma y luego, obviamente, pues hábitos saludables, tomar las vitaminas de antioxidantes, no fumar, no beber y poco más. No hay nada así para mejorarlo antes de lo que hemos hablado de las técnicas del laboratorio, pero claro, ya necesitaríamos espermatozoides, ¿no? Entonces, bueno, cuando tenemos 0% móviles, pues ahí tiene que estar pasando algo. O sea, me refiero cuando han tenido un espermatozoide, un seminograma normal. Luego existe otra técnica que es poder hacer una biopsia testicular para obtener espermatozoides del propio testículo, porque a lo mejor hay un problema en el que no podemos obtener espermatozoides en el semen, que eso hay problemas como la fibrosis quística que puede ocurrirnos o como pues, azospermias obstructivas o azospermias por otro motivo, pero habría que estudiar bien la historia clínica. Sí, es como tú dices, ¿no? Un cambio tan radical, tiene que haber alguna explicación. Vale, dice que está en estudio con especialistas, ha mejorado alimentación, toma suplementos como andromas. Claro. Entonces, y supongo que ya le han hecho la anamnesis y todo. Es raro que pase de un seminograma bastante aceptable a este seminograma. Creo que está con especialistas, eso es bueno, la anamnesis es súper importante, el valorar eso y si no puede, si no hay móviles, pues claro, en un TESA, que es una biopsia testicular, también los coges muy inmaduros y suele no haber móviles igualmente, ¿no? Se puede intentar hacer técnicas en el laboratorio, de tinciones especiales para ver la movilidad o intentar ver cuáles, aunque no sean móviles, pinchar con espermatozoides que no son móviles, ¿vale? Eso se podría hacer. Lo que pasa es que lo ideal es ver un poco, pues eso, con un urólogo, con un andrólogo, que no haya una causa, que no haya ahora un varicocele, que no haya un hidrocele, que no haya nada en la alimentación, que no se esté tomando ningún tratamiento, que le hagan una ecotesticular, por ejemplo, unas hormonas, también es muy importante medir hormonas en el varón, ¿no? En testosterona, incluso AMH, FSH, para saber qué está sucediendo, ¿no? Y averiguar un poquito más la causa. Vale. Sí, porque la producción de semen se hace en 3 meses, pero en general puede variar un poquito de un mes a otro, pero tanto no. Pero tanto es un poco difícil. Pero bueno, es cierto que siempre hay que comprobar los seminogramas, eso. Cuando tú tienes un seminograma malo, luego siempre tienes que comprobarlo a los 2-3 meses mínimo y valorar un poco cómo está, ¿sabes? Eso es importante. A veces no puedes hacer un diagnóstico solo con un seminograma, porque como dices, todo es variable y tal. Pero bueno, pasar a tener 0 móviles, a lo mejor también ha tenido, si lo ha llevado de casa, también a veces si lo traen de casa que no está, que no es recomendado y que no se puede hacer, ¿no? En las clínicas, pero bueno, a veces les da mucho apuro y para hacer el seminograma en concreto, para mirarlo, ¿no? Para fecundar, a veces lo traen de casa, pues en ese sentido a lo mejor ha pasado más tiempo o a lo mejor ha tenido más calor, no lo sé, no sé qué puede haber sucedido, pero bueno. Y repetirlo en todo caso, pero imagino que... Repetirlo 100%. Vale. Y otra pregunta, me parece... Sí. ¿Qué tests recomienda en primera intención para una FIV con ovodonación? Me han hablado de receptividad endometrial, ventana de implantación y de biopsia del endometrio. Vale. A ver, estos test de biopsia endometrial, ¿vale? Que hemos hablado de la receptividad y de ver si hay infecciones o no, o incluso cosas inmunológicas, natural killer, linfocitos T helper, son test que se recomiendan cuando hay fallo de implantación. Todas las sociedades científicas lo recomiendan cuando hay fallo de implantación. Ahora bien, a mí me gusta explicárselo a la paciente porque hay pacientes que ya vienen pues, de abortos, de negativos, o que vienen o que ves el endometrio que no te termina de convencer porque ves líquido endometrial y piensas que puede tener una infección a nivel ecográfico, o son endometrios con muchos miomas o algo así, y lo recomiendes por otro motivo, pero siempre explicándole a la paciente que en una primera transfer realmente no estaría indicado. Es decir, si su médico se lo ha indicado, a lo mejor es porque ha visto eso, pues líquido endometrial, o viene de anteriormente tener abortos o negativos, o piensa que puede tener una ventana desplazada porque el endometrio no le crece como le gustaría. Entonces, en ese sentido, podemos recomendar este test. De entrada, recomendarlo a todo el mundo no deberíamos, ¿no? Es como...
hay veces que nosotros mismos, cuando tenemos un embrión muy valioso, que la mujer ha hecho 4 ciclos para conseguir un embrión euploide, pues a mí me gusta explicar esta técnica porque, es decir, no es algo que yo te tenga que recomendar, pero al haber hecho 3 ciclos o 4, pues bueno, vamos a planteárnosla porque realmente mal no te va a hacer y bueno, y podemos obtener información. Pero siempre sabiendo esta información. Luego la paciente y el médico pues tiene que decir, y a lo mejor su propio médico le puede decir por qué se la está recomendando. No, y además en este caso, si es con ovodonación, en teoría, blastocisto Claro, debería tener, ¿no? Que no. exacto, a ver, claro, si es una ovodonación, pero la mujer, imagínate, pues eso no le crece el endometrio bien o ha venido de 3 fallos de implantación previos por ovocitos propios de embriones euploides y tal, pues a lo mejor te lo puedes plantear, solicitárselo, claro, porque es diferente, ¿no? Cada caso. Vale, ok. Ok, creo que no hay más preguntas. Yo quería hacerte una, que había una cosa que se escuchaba mucho en su día y ahora ya no tanto, que es el embrión glue. Anemniolum. Eso es lo que he dado a última hora de los medios, que no lo he puesto en las diapositivas, porque son los medios que utilizamos para la transfer, ¿no? En plan, en qué medios se escoge el Sí. embrión o qué medio podemos utilizar para hacer ese transfer. Entonces, el embrión tenía ácido hialurónico y en algunos pequeños estudios se vio que podías mejorar podía mejorar que se cogía el endometrio, ¿no? Por así decirlo. Pero bueno, es cierto que a día de hoy no se oye tanto, tenemos medios muchísimo mejores que han demostrado muchas más evidencias para la implantación, como puede ser este que he nombrado de Cooper del Step One. Seguramente haya otros de otras, que no quiero yo aquí decir que ese sea el mejor, sino que hay otros que tienen citoquinas, ácido hialurónico y que incluyen más cosas que pueden mejorar esa implantación. Eso es algo que se está investigando mucho, que sí que en muchas clínicas pues es algo muy nuevo y creo que es como el siguiente paso el embrión glue, ¿no? Es como algo más Sí, que el es un embrión glue. embrión glue un poco más completito, pero el concepto es el mismo, es decir, es poner los Sí, lo embriones que pasa es en que el embrión glue lleva, exacto, pues el embrión que esté rodeado de un líquido que contenga algo que creemos que, por ejemplo, ellos, en este caso, hablando de este medio, sí que han demostrado que las citoquinas están disminuidas, por ejemplo, en mujeres que tienen fallo de implantación. Entonces, poniéndolas parece que la implantación se mejora. O en mujeres que tienen abortos, o en mujeres mayores de 40 años. Entonces, también ese ácido hialurónico pues, puede ayudar a que se implante, pero siempre tenemos que informarnos bien de ello y pedirlo y utilizarlo cuando toque. Vale, sí, está claro. Y luego la última pregunta que tenía yo, mientras tanto, si tenéis más preguntas, me decís. El PRP tiene mejores resultados o resultados más comprobados cuando se trata de PRP endometrial que el ovárico, ¿no? O sea, yo creo que el ovárico es más. Sí. Vale. Aquí con el PRP nos pasa una cosa, que hay muchas formas de realizar el PRP. Hay sistemas abiertos, sistemas cerrados. Ahora, por ley, los sistemas abiertos tienen que tener un control especial y normalmente las clínicas de reproducción asistida utilizamos sistemas cerrados para que sea todo pues, estéril, ¿no? Entonces, claro, aquí tenemos diferentes PRPs, diferentes formas de hacerlo, de instilarlo, ¿no? Lo ponemos, lo dejamos en el endometrio con la cánula de transfer como si fuera un liquidito o lo hacemos por histeroscopio y lo pinchamos subendometrialmente, ¿no? ¿Qué protocolo utilizamos? Hacemos la primera instilación en 7 días, en 9, hacemos 2 instilaciones, 3, o sea, los estudios tampoco nos dicen 100%, ¿no? Pero sí que se ha visto en el endometrio que mejora esa receptividad, que ves que el endometrio era menos de 7 y de repente hay una mujer que tiene 7,8, o sea, eso sí que se ha demostrado y que mejora la tasa de implantación. Sin embargo, en el ovario, como realmente no sabemos bien cómo actúa ese PRP, o sea, no sabemos qué función exactamente tiene, inmunomoduladora, vascular, no sabemos lo que son los gránulos de las plaquetas, pues tienen factores de crecimiento, sabemos que es bueno, que ayuda a cicatrizar, o sea, que ayuda incluso en otras áreas, ¿no? De medicina, que nos ayuda pues, a rejuvenecimiento, a tal, pero realmente en el ovario cuando lo pinchamos también ocurre lo mismo. Diferentes tipos de PRP, ¿quién lo pincha? ¿En qué ovarios y en qué mujeres? ¿No? Es decir, para mí creo que a día de hoy sí que en el ovárico tiene su función, porque en mujeres a lo mejor jóvenes con fallo ovárico prematuro, que tengan pocos ovocitos, a lo mejor en la chica de 35 años o de 37 que le consigues 2 ovocitos más, pues a lo mejor sí que le aumentas el número de embriones que tiene y sí que le aumentas la tasa de embarazo. Pero sin embargo, si le hacemos a una mujer de 45 años que tiene un ovocito y pasa a tener 2, pues a lo mejor es que ese ovocito va a ser cromosómicamente anormal igualmente, ¿no? Es como, por así decirlo. Entonces,
los estudios igual dicen mayores de 40 años y luego cuando ves las pacientes son muy heterogéneas, ¿no? Es decir, eso yo creo que tenemos también nosotros que avanzar mucho más en ello, igual que en células madre y todo eso, que hay un montón de estudios que se están realizando para saber cuál es el mejor PRP, cuál es la mejor forma de hacerlo, cuál es la mejor forma de pincharlo y seleccionar muy bien a la paciente. Por eso a mí no me gusta tampoco llamarlo rejuvenecimiento ni ovárico ni endometrial. Es verdad que en el endometrio ha demostrado mejores resultados que en el ovárico. Vale. Pues está muy claro. Vale, pues yo creo que ya está. Estoy mirando a ver si me he olvidado alguna, pero creo que no. No, ya está. Pues muchísimas gracias por las explicaciones, por las respuestas. Siempre súper completo, súper claro, me encanta. Gracias. Así que nada, pues ánimos a todos y a todas los que están en proceso y muchas gracias por las explicaciones, Alejandra. A vosotros como siempre y cualquier duda o pregunta que tengan, incluso pueden contactar a través de vosotros o a través de nuestra clínica y preguntarla, que no lo duden. Creo que en fertilidad es muy importante que estemos ahí los médicos, ¿no? Y que informemos también de todos estos add-on, ¿no? En fertilidad que podemos utilizar y que a veces incluso hay gente que no los nombra. Y creo que también a día de hoy es muy importante la relación médico-paciente y que el paciente también se integre dentro de la toma de decisiones, ¿no? Y que ellos puedan decidir sobre, ostras, es que tienes una técnica de laboratorio para mejorar la calidad espermática que a lo mejor no es ni siquiera muy cara y podemos utilizarla y me puede ayudar a mí en mi ciclo, ¿no? Entonces creo que el no hacer o el no informar no es lo correcto. Entonces, bueno, por lo menos teniendo estos vídeos, estas charlas que vosotros también contáis con nosotros, pues yo creo que puede ayudar a mucha gente a conocerlos y ya ir como preinformado. Sí, sí, está claro, es el objetivo. Pues muchísimas gracias a todos y hasta pronto. A vosotros. Gracias, adiós. Adiós.